La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Y siempre es un placer recibir a amigos y amigas, sea en el canal, sea acá en la radio, y esta es una de esas ocasiones. Hace un rato estuvimos con Mónica Pereira, que si bien no hizo uso del micrófono, estuvo acompañando a la persona que entrevistamos en primera instancia, y ahora tengo aquí frente a mí a Selva Chirico, una vieja amiga, que no es lo mismo que decir amiga vieja, ¿no? Qué gusto que estés acá, y el agradecimiento enorme, Selva, por tu presencia. No, yo encantada. Siempre he contado que para mí la radio es una vocación frustrada. ¿Te gustaría ser? Me gustaría mucho. Ya estoy vieja, en realidad soy una amiga vieja también. Por favor, pero mirá que yo conozco tanta gente que empieza a desarrollar sus pasiones con muchos años, seguramente muchos más de los que puedas llegar a tener vos. Mirá que no andamos demasiado en saga, ¿eh? No te creas que soy muy jovencito, que se diga. Ya soy sexagenario. Mantener la ilusión de los que no te ven. Selva, te presentaba diciendo que te invité justamente para venir a hablar sobre el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y empiezo diciéndote o pidiéndote disculpas por no desearte un feliz Día de la Mujer. Me parece... ¿Te enojás conmigo si no te digo eso? Al contrario, me molestaría que me lo dijeras. Bueno, creo que coincidimos en eso, porque a mí me ha pasado durante todito el día escuchar, leer los mensajecitos de feliz día, que creo que como que se va perdiendo el simbolismo que debe tener una fecha tan importante como esa, que queda finalmente minimizada ante esa consigna, ¿no? Claro, pero yo te hago el siguiente planteo. Cuando tú te encuentras con una persona que ha vivido un hecho luctuoso, una tragedia, la muerte de un familiar, o tiene una vida difícil por alguna razón, la felicitas, le traes bombones, le das flores. No se hace eso. A nadie se le ocurre felicitar a alguien que ha perdido a un familiar o que ha perdido muchos amigos. Entonces, por ejemplo, acá en la frontera, tú encontrarías un palestino y le dirías: che, te felicito, está muy bien lo de Palestina. No, ¿cómo vas a decirle te felicito? Lo mismo pasa con el Día Internacional de la Mujer, que inicialmente se llamó Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, exacto. Entonces, como que no tiene ni siquiera lógica felicitarnos en este día. Si vamos concretamente a lo que yo te decía, ¿entendés o compartís conmigo esa idea de que creo que se está desvirtuando un poco ese simbolismo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? En algunos lugares específicamente, porque en Rivera yo no voy a negar que hay gente que realmente conoce la lucha, la reivindicación, reivindica, pero es cada vez más creciente la cantidad de gente que no se suma a eso y que toma el Día de la Mujer como si fuera, por ejemplo, no sé, su cumpleaños. En realidad, eso está estudiado por los sociólogos y es una especie de adhesión a la hegemonía o al pensamiento hegemónico que está sucediendo en el mundo. Porque los que tenemos redes y navegamos por las redes, vemos que, por ejemplo, en Madrid hubo 500.000 mujeres en la marcha. Uh-huh. Pero, no obstante eso, vi gente que felicitaba por el Día de la Mujer. Es decir, hay un grupo de conciencias claras y otro grupo que sigue tal vez un pensamiento medio, no sé si patriarcal o cómo denominarlo, pero del tipo, mejor no hablemos de eso, vamos a borrar el pensamiento porque esa lucha puede ser imitada por más gente y quién sabe, mañana esas mujeres toman conciencia de lo que tienen que lograr y embroman a más de uno que está muy cómodo haciendo las suyas.
Con respecto a la comodidad, justamente, ¿no, Selva? Hoy era un día que ya hace un buen tiempo, el PIT-CNT lo ha declarado como día de paro. Sí. En principio era paro de mujeres, nada más. Ahora sí, se sí. convocó un paro general. Sin embargo, el acatamiento fue muy bajo. Muy bajo. poco significativo. Muy sí. poco. Acá en Sí. Rivera estuve dialogando con algunas personas y me dijeron sentir alarma por eso. En los centros educativos de los que tengo conocimiento fue prácticamente inexistente. En algunos Sí, faltó sí, un hombre, por ejemplo, y no faltó ninguna mujer. Sí. Cosa incomprensible. Yo no sé. Bueno, por un lado Rivera es así, pero es lo Sí. que te digo, va por la hegemonía del pensamiento dominante, que no es precisamente un pensamiento pro mujeres. Fíjate que este día es un recordatorio de sacrificios y esfuerzos de mujeres que nos precedieron ya hace siglos. Claro. ¿Ah? Por consagrar derechos de las mujeres, porque hay antecedentes muy, muy, muy antiguos desde Grecia, pero por no irnos tan atrás y ir al momento en que esto se consigue o se empieza esta lucha, tenemos ya en la Revolución Francesa, Olimpia de Gouges hace su declaración de derechos femeninos. Entonces, no es nuevo, Claro. no es nuevo esto. ¿Y por qué estamos negando todavía desde el siglo XVIII los derechos de las mujeres? Fíjense que por esta gente que gritó, pataleó, se murió en atentados con tal de mantener su pensamiento, tenemos igualdad jurídica con los hombres, tenemos voto, el voto femenino, por ellos estudiamos, tenemos derecho a ser madre y cuidar de nuestros hijos. Parece mentira, esto parece de perogrullo. ¿Cómo no vamos a tener esos derechos? Sí, nuestra generación ya los conoció. ¿Pero por qué los conoció? Porque hubo otras mujeres que dieron su vida, como dieron su vida las que estaban en la fábrica de camisas, haciendo una huelga o llamando a una huelga, y el patrón incendió 3 de los pisos de su edificio con tal de acabar con la huelga. En realidad acabó con la vida de 126 mujeres. Claro. Y 21 hombres. Ahí está, sí. Es verdad. Que es el hecho que en realidad equivocadamente se toma como el hecho que marca en realidad ya había claro. Antecedentes, porque ¿no? incluso pero ni siquiera fue un 8 de marzo. No, fue en marzo, pero no fue un 8 de marzo. Pero viste que incluso hoy en mi escuela yo cometí el error de mencionar este hecho como desencadenante. Si bien es verdad que se lo ¿sabés toma lo que como pasa? tal, Que ningún hecho histórico parte de una única situación. claro. Siempre los hechos históricos son multicausales, hay una acumulación de situaciones, de hechos, de que la gente no aguanta más y un día se estalla. Y algún día, alguna fecha se toma como fecha marco, pero en realidad es la consecuencia de toda una secuencia de cosas. Exactamente, es decir, es un día símbolo, pero no quiere decir que ese día las mujeres que se sacrificaron en el incendio haya marcado para el Día Mundial de la Mujer, ¿no? También hay otra confusión muy grande hoy en día, que es con los feminismos. Sí. Yo veo que se está demonizando el feminismo, y el feminismo no es ninguna cuestión satánica, parte de estas reivindicaciones, cuando las mujeres exigieron igualdad de condiciones con el hombre. Entonces, y hay quienes me dicen, pero no somos iguales. No sé por qué. Fíjense que como objetos y sujetos de derechos sin duda debiéramos serlo, ¿no? Aunque biológicamente tengamos las obvias diferencias, pero como objeto y sujeto de derechos sin duda que debemos serlo. Por supuesto. Ahora, fíjense una cosa,
Las mujeres de la época en que sucedieron o que se empezó muy en serio este movimiento, o sea, comienzos de los primeros años del siglo XX, las mujeres, por ejemplo, no podían heredar. Si moría su padre, o el pater familias, vamos a decir así, heredaba el varón de la familia. Si no había un varón, el esposo de esa mujer a la que sin duda habían hecho casar a la fuerza, precisamente para que tuviera un tutor hombre. ¿A ustedes les parece normal que hoy en día discutamos que el feminismo no consigue esos logros y que no está bien eso? Las mujeres trabajadoras de comienzo del siglo XX no tenían ningún derecho laboral, ninguno. Les pagaban mucho menos que a los hombres. Y ¿saben otro detalle? La mujer trabajaba desde los 5 años. Tal era su vida dura, sacrificada y proclive a las enfermedades, que la expectativa de vida era de 30 años. Claro. Los niños que esas mujeres procreaban muy difícilmente se criaban con su mamá. Mientras eran lactantes, lo criaban nodrizas, mujeres que tenían eso como profesión. Pero esas nodrizas amamantaban a 5, 6, 7 gurisitos, lactantes, chiquitos. Terminaban, además eran mujeres malnutridas, terminaban con una mortalidad infantil impresionante. ¿Y a ustedes les parece que no había motivos para luchar y para que la mujer reivindicara su papel de madre y con derecho a cuidar a sus hijos? Recordemos también, Selva, que bastante tiempo antes que eso también la propia tarea de la educación estaba circunscrita al varón. La mujer Sí. no enseñaba ni a sus hijos, ni mucho menos, no existía la profesión de la maestra, era el hombre, había un... Llegaba a ser mal visto que una mujer aprendiera a leer y escribir. Claro. Era mal visto porque decían, esta mujer es medio loquita, Claro. lee y sabe escribir, no puede ser. Pero bueno, era la realidad que ellos vivían. La vivienda en la que habitaban esta gente en general eran malsanas desde todo punto de vista, todo punto de vista. Un pobre que venía del campo a la ciudad, como era la norma en la Inglaterra del siglo XIX, tenía 2 sitios para habitar: el sótano de una casa o el ático de una casa. El sótano era preferible porque no tenía ventanas, pero ahí era donde estaban las calderas de calefacción. Entonces estaban por lo menos abrigados. Pero las calderas de calefacción emanan gases. Y esa gente estaba ahí encerrada, sin la menor respiración de ventanas, de nada, solo la puerta de entrada, respirando ese aire. Y claro, acababan enfermos todos. Claro. El otro espacio de la casa, el espacio bueno, era el de la primera planta, digamos, ¿no? Pero después alquilaban el ático. El ático es la parte de arriba, en esas casas que tienen techo de 2 aguas, donde se puede uno ubicar de pie solo en el medio de la pieza. Claro. ¿Ah? Pero esa parte tenía tejas o tenía pizarra, no tenían la aislación que tenemos nosotros. Entonces, por condensación o porque se infiltraba el agua de lluvia y la nieve, esa gente vivía en la humedad constante. La tuberculosis era una norma, era común. Entonces, ¿por qué rechazar al feminismo, que fue el que llevó la voz cantante en la defensa de esas mujeres? No fueron solo las mujeres trabajadoras las que protestaron y las que armaron passeatas y cosas por el estilo. También hubo burguesas
que por ser más letradas, por tener más acceso a la educación, pudieron enseñarle a las mujeres trabajadoras los derechos que les asistían como ser humano, no solo como mujer, como ser humano. Y esas mujeres burguesas enseñaron a leer y escribir a unas cuantas que tenían, como voy a decir, cierta condición de líder, para que, abandonando la fábrica, pudieran ser gestoras del movimiento. Claro. Selva, nos llegan algunos mensajes de la audiencia. A la audiencia le quiero decir que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 099-821-520 o el celular de la radio 092-536-051. Llegan dos mensajes, uno de Laura Rizzo, que dice: imperdible Selva. También Lilian se contacta con nosotros y dice: genial Selva, muy bueno y diferente el Biombo la Abuela con sus entrevistados, la información y además me encanta las músicas que pasan. Excelente las invitadas de hoy. Bueno, muchas gracias Lilian entonces. Agradezco por lo que me toca, pero es mucha bondad de parte de las congéneres de la que estamos. El público femenino está ahí. Seguramente no nos dé tiempo en este primer bloque, pero ya nos comprometimos de que vas a seguir un rato más con nosotros después de la tanda. Vamos a hablar un poco sobre ese feminismo que vos mencionabas y por qué a veces se confunde ese feminismo. Bueno, si se malinterpreta el mismo por parte del público masculino, o hay una cierta también exacerbación por parte de algunas personas que se manifiestan como feministas y que no tienen una conducta igual a la que la mayoría de las feministas pregonan. Siempre hay exageraciones en todos lados. Por ejemplo, también la gente se asusta de las mujeres que exhiben sus senos en las paseatas de feministas. Sí. Pero si van a las playas no se asustan. Claro. ¿Ah? La primera mujer que protestó por los impuestos exagerados a los siervos de un determinado lugar de Inglaterra fue Lady Godiva, que el marido la retó, dice: bueno, yo le bajo los impuestos si tú te animas a transitar por las calles desnuda, solo tapada con su cabello que era muy largo. Y ella lo hizo. Sí. ¿Y cómo pasó la historia? ¿Pasó como una sinvergüenza? No, pasó como una mujer rupturista. Era el siglo XI nada menos, plena Edad Media, si no me equivoco. Y una mujer que consiguió lo que quería, hasta se puede decir que sacrificándose a sí misma. Claro. Entonces, por un lado, la gente a veces ve maldades y cosas horribles donde normalmente no las hay. Y también existe hoy en los púlpitos un gran discurso generando ese manto diabólico que tenemos las mujeres cuando hablamos de que no nos pueden pegar porque es violencia y que no nos deben matar porque es violencia contra la mujer y además un crimen de femenino, ¿no es cierto? Es decir, entonces hay cosas que habría que razonarlas antes que reproducir lo que yo digo desde el principio, reproducir un discurso. Selva, vamos a terminar de escuchar un tema musical y inmediatamente vamos a la pausa de la emisora y del programa, pero te comprometo que en algo así como 8 o 9 minutos seguimos dialogando sobre esto, ¿te parece? Perfecto. Volvemos en vivo al programa El Biombo de la Abuela a través de la 91.3 Equidad FM y teniendo la agradabilísima visita de la profesora Selva Chirico hablando de este 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y me contabas fuera de micrófono, Selva, algunos hechos, porque hasta ahora hemos estado refiriendo nada más que digamos, a luchas obreras, luchas femeninas, pero en otras tierras, en tierras foráneas, pero por acá también tuvimos cosas sumamente importantes. Exactamente. Fíjense que
en 1913, en la localidad de Juan Lacase, un pequeño pueblito, ¿no es cierto?, pero que tenía aspiraciones de polo industrial. Y las mujeres de ese polo industrial protagonizaron una huelga que duró 2 meses. Los partes policiales y del juzgado... 2 meses, 2 meses. En Juan Lacase, me Sí. imagino lo que habrá sido en la época para ese pueblo, ¿no? Que Imagínate. hasta ahora sigue siendo un pequeño pueblo. Me Exactamente. imagino las grandes chimeneas que mencionaba Sí. el Sabalero, Eso. paradas. ¿Cómo Pero habrá sido? fíjate lo que se ha recogido de la historia de ahí. Los partes policiales y del juzgado registran a las más militantes, es decir, anotaron los nombres de esas, ¿no? Las revoltosas. Sí, las revoltosas. Ya me tocó estar en esa, así que no ha cambiado mucho. Pero les pido que observen las edades registradas de esas mujeres que fueron anotadas por la policía. Graciana Rica, 13 años, oriental, soltera. Renata Morales, 17 años, oriental, soltera. Una vieja. Una vieja. Jacinta Pérez, 14 años, oriental, soltera. Hay otras que, bueno, yo copié solo estas para que ustedes vieran, porque las edades regulan y no pasan de 20 años, ¿no? Y las sitúan a estas especialmente haciendo un piquete a la entrada de la fábrica. El encargado de dispersarlas va a caballo. Las muchachas están ahí, a pie, alrededor, ¿no? A caballo y con rebencazos. Dispersando a rebencazos a las chiquilinas. Ellas les gritan: cerdo burgués, atrás, atrás, mientras eran golpeadas y presas. En el informe del juzgado del juez letrado, relata que el médico y el juez de paz, puño en alto, amenazantes, vociferaban a un tiempo: han perdido el poco honor que les quedaba, mientras ellas resistían, entonando el himno obrero a voz en cuello: arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. El cura, sensibilizado, en entrevista al diario El Día, declaró: a esa gente hay que amasarla con garrote. ¿Por qué hago esta mención de nuestro país? Porque si ustedes se ponen la mano en el corazón, hay gente que sigue pensando así. Y hay gente que no acepta la ayuda de los planes sociales a las mujeres solas que vayan a trabajar, como si fuera tan fácil. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en esa época se era muy joven cuando se empezaba a trabajar. Entre otras cosas porque no existía el concepto de niñez y adolescencia. Entonces, tampoco existía la jubilación. Así que las mujeres trabajaban hasta morir. Como les dije, en Inglaterra la expectativa de vida era de 30 años. Acá era un poco más laxo eso, porque las condiciones ambientales eran mejores las que teníamos acá. A las mujeres inglesas que no podían trabajar por alguna razón, lo mismo que a los huérfanos, se los internaba en workhouses, que quiere decir casa de trabajo, y las ponían a trabajar igual en tareas que fueran, como se dice en francés, à façon, es decir, claro, a destajo, en tareas tal vez menos difíciles que las de adentro de la fábrica, pero las ponían a trabajar igual. Yo te he escuchado, esto es radio, si fuera televisión la gente podría estar viendo que me quedé en silencio, atónito, escuchándote eso, porque yo que trabajo con niños, niñas, 13 años para mí es una niña, obviamente.
no me puedo imaginar qué podría pasar por mi cabeza si hoy llegara a ver a una autoridad a caballo arremetiendo a rebencazos a una niña de 13 años. Cómo eso se naturalizaba, no solo se naturalizaba, sino que además era permitido, avalado y hasta apoyado por las autoridades, por el juez, como tú decías. Todas las cosas que se han conseguido, como decíamos en el primer bloque, gracias a la lucha de las mujeres. Entonces volvemos al principio de Selva. Vaya, si tenemos que darnos cuenta, y tienen que darse cuenta muchas mujeres, de que se tienen que empoderar de estas cosas, de estas reivindicaciones, porque todo lo que se ha conseguido hoy en día, y que falta muchísimo todavía, se ha conseguido no por dádiva, se ha conseguido precisamente gracias a la lucha. A la lucha y a la lucha organizada por los sindicatos. Y no hay cosa que sea más triste que aquella persona que usufructúa los beneficios a costilla de la sangre de otros. Yo tengo la esperanza de que algunas personas que ahora toman otra visión de este día puedan tener un corazón más blando y no considerarnos unas revoltosas por ser mujeres y reivindicar determinadas cosas que no están bien. Pero claro. Por supuesto, nosotros le debemos muchísimos de los derechos que hoy tenemos a aquellas que empezaron con esta lucha, pero siempre, como el mundo cambia, siempre aparecen nuevos derechos, nuevas instancias en las que hay que repensar alguna cosa. No se me ocurre un ejemplo concreto en este momento, pero sin duda si no lo hay, lo va a haber, porque la historia es así. Entonces, hay que estar atentos, ser ecuánime, ser una persona solidaria y sorora, como dicen hoy en día, con tal de entender el movimiento de las mujeres del comienzo del siglo XX, pero también cualquier otro movimiento de las mujeres del siglo XXI. Me llega un mensaje de un celular que no conozco, terminado 74, que dice: muchas gracias, Selva, por tanta información. Sin duda que sí. Selva Chirico, ¿cómo agradecerte? Lo he dicho muchas veces, cada vez que he acudido a tu persona, ya sea para el programa de televisión, como ahora también en esta etapa en radio, has estado al pie, aún en circunstancias que hoy vine a enterarme que no son las mejores. Por lo consiguiente te agradezco aún muchísimo más tu presencia, ese desprendimiento para poner tanto conocimiento al servicio del programa y de la ciudadanía. Muchas gracias, en serio. Yo te agradezco a ti porque, como te dije, me das muchas oportunidades. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.